Muy bien, acá estamos en el segundo bloque de 678 y vamos entonces sí a la segunda parte del informe que cuenta esta desestimación que hizo el juez Rafecas sobre la denuncia que había hecho el fiscal Nisman y que presentó Polichita. A ver. Rafecas desestimó la denuncia. Centro de Información Judicial. Resolución del juez Rafecas. Contrariamente a lo postulado por el representante del Ministerio Público Fiscal, se impone en este legajo la desestimación de la denuncia por la ausencia de adecuación del hecho denunciado en algún tipo penal. Está muy claro en la denuncia originaria que una de las dos vertientes de acusaciones relacionadas con la figura del encubrimiento ha sido la conformación de una comisión de la verdad en el marco del memorando de entendimiento. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad. Hay 2 años y medio de escucha vinculado con este tema. Hay un interés particular por este tema, entonces hay que desinvolucrar a los iraníes. Y se lo envía al señor Timerman a realizar esta gestión. A ver. Se reúne y se acuerda esto. Ahora bien, adolece de una notoria e inevitable falla. Esa falla es la ausencia de un comienzo de ejecución del delito, a partir del hecho irrefutable de que aquel acuerdo, que contiene en su seno la conformación de la Comisión de la Verdad, nunca entró en vigencia. La firma del memorándum es la finalización de un proceso de impunidad. Acá hay acuerdos secretos entre ambos estados y uno de ellos es que se bajaban las circulares rojas. Aclaremos a la gente, son circulares rojas de Interpol, órdenes de captura en la búsqueda de los responsables acusados del atentado contra la AMIA, que son ciudadanos iraníes. ¿Quién pidió que se bajen? No hay un pedido concreto, ni Timerman lo va a hacer, pero se esperaban eso, que acá hay acuerdos secretos entre ambos estados. La cuestión fundamental sobre la que gira la imputación es aquella que atañe a las notificaciones rojas de Interpol. No se ha visto acompañado de ninguna prueba o indicio que la respalde. No hay documento alguno, ni testimonio alguno, ni escucha alguna que sostenga este punto. Es una grave afirmación sin ningún soporte probatorio. Para colmo, desmentida puntualmente y en forma categórica por el secretario general de Interpol, Ronald Nobel. ¿Cuáles son los elementos de prueba que se han presentado ante este tribunal para dar por acreditada tan grave acusación? La respuesta es uno solo: el testimonio de un reconocido periodista, lamentablemente ya fallecido, José Eliashev, plasmado en una nota periodística y en su ratificación posterior. Un error, no tomé en serio a Pepe Eliashev y dudé de él y confié en el gobierno argentino y hoy obviamente me tengo que arrepentir. Uno a veces comete errores. Pero claro, después cuando se siguió avanzando y se veía que lo que decían las escuchas se corroboraba, se terminó armando todo un rompecabezas perfecto, y además, insisto, no son solo las escuchas, son fundamentales porque son hilo conductor, pero la prueba es determinante. Eliashev fue rápidamente convocado por la Fiscalía AMIA. Lo que declara bajo juramento Eliashev es claramente distinto a lo que afirmó en su nota periodística. En estas condiciones, resulta imposible aceptar como elemento probatorio lo que para el doctor Nisman es el comienzo de la trama del plan de impunidad. No contamos con ese documento, no sabemos quién lo redactó, ni cuándo ni dónde. No sabemos de qué manera salió del país de donde presuntamente era originario. Tampoco sabemos quién lo extrajo de su ámbito, ni a dónde lo llevó, ni quién lo tradujo al inglés. Y todo ello, además, coronado con las notorias y alarmantes deficiencias y vacíos que ostenta la declaración testimonial citada. En definitiva, por todas estas razones, y descartado por inconsistente, débil y contradictorio el único elemento de cargo presentado por la Fiscalía, el supuesto punto de partida del plan de encubrimiento, a partir de un ofrecimiento del canciller argentino a su par iraní en enero de 2011 para renunciar a la persecución de los autores del atentado a la AMIA o para borrar de un plumazo todo lo hecho en la causa, no cuenta con una sola prueba que lo avale. A ver, Mayer, es realmente impactante verlo a Nisman hablando con ese entusiasmo de tener un rompecabezas perfecto, dice él, y contrastado con el fallo de Rafecas, ¿no? El derecho, sobre todo, tiene sus límites también, es decir, se trata de una ciencia blanda, no de una ciencia dura.
mezclado con la política y la ideología, pero no permite ciertas afirmaciones. Es decir, yo creo que nadie que objetivamente se pronuncie sin conocer, vamos a suponer un extranjero, que venga y sin conocer lo que pasa en este país se pronuncia sobre esa denuncia, es seguro, a mi juicio, y me hago responsable de ellos, que dice lo mismo que he dicho yo. Esto no puede abrir las puertas del procedimiento penal, y no las puede abrir porque no relata ningún hecho delictivo, y para más obturar la cuestión, el juez Rafecas ha examinado los elementos estos que a Nisman lo convencían de estar presente frente a una confabulación de la presidenta, su ministro y una serie de gente. Más todavía, le aclaro, y lo aclara el juez Rafecas, y esto sin necesidad de prueba, el único que pudo levantar el resultado de esto, es decir, las notificaciones rojas, el único era el juez de la causa. El Poder Ejecutivo no hubiera, aunque hubiera querido, lo único que podía ser es vehículo de lo que decidía el juez de la causa. Es decir, cuando uno es juez y necesita una extradición, le pasa el mandamiento de extradición al Ministerio de Relaciones Exteriores. El Poder Ejecutivo se encarga de tramitarlo frente al país. Pero nadie del Poder Ejecutivo, ni la Presidente, ni el ministro, ni, qué sé yo, los funcionarios que estaban al lado, qué sé yo, nadie es competente para levantar a más de la prueba. No tiene sentido la denuncia. Yo no sé cómo explicarme, pero no tiene ningún sentido. Más o menos lo que significa presentar un homicidio, decir que ha habido un homicidio y presentar la víctima viva, una cosa así directamente. Es más o menos eso, ¿no es cierto? Esta es la razón por la que yo creo que los funcionarios que sostienen esto tienen que hacerse responsables, y tienen que hacerse responsables frente a los órganos competentes para juzgar la actuación de jueces, fiscales, etcétera, etcétera. Me gusten o me disgusten, esto es otra pregunta, ¿no? Ahora, esta falta de sentido es como que pide, Cintia, la actuación de los servicios de inteligencia. Claro, yo le quería preguntar a Julio si él no le genera una reflexión, digo, volver al hilo conductor de que Nisman estaba por presentar esta denuncia que no tiene ningún asidero jurídico. Volviendo a ese eje, ¿a usted no le genera alguna reflexión sobre la muerte de Nisman? O sea, uno recién hablaba de las posibilidades de contactos con la embajada. Un hombre que iba, vaya a saber que digamos, qué entramado sabía de los servicios de inteligencia, como decía Zaffaroni, qué le prometieron, qué tuvo, qué no tuvo, digamos, a la luz de la confirmación rotunda de la debilidad jurídica de la denuncia, ¿le genera alguna reflexión sobre cómo puede haber sido la muerte de Nisman? ¿Cuáles pueden haber sido las causas? Le digo que yo pienso en eso como cualquier ciudadano, pero sin embargo no quiero pronunciarme acerca de la muerte de una persona porque uno lesiona ciertos intereses que no tiene por qué lesionar. Yo le pregunto, en vista de lo que esa muerte generó, con el respecto a la víctima, que tal vez de sí mismo, que fue Nisman, ¿no? Pero la marcha, una movilización política, la justicia federal, el sector corporativo de la justicia federal, un daño inclusive al propio proyecto político por todo lo que se especuló detrás. Yo lo que supongo y me parece que queda bien a las claras, es que acá están enfrentados dos polos políticos que no debieran estar enfrentados por otra parte, porque hay algunos partidos políticos que están de un lado que no se los comprende bien, según su propia denominación, ¿no es cierto? Y según su propia historia. Pero esto ha producido el hecho del temor de uno de que alguien gane las elecciones de nuevo, ¿me entiende? Y esta situación que fue incluso anticipada, incluso por diarios, llamémosle opositor, porque no tengo otra palabra, decir, por La Nación, de que podía tener la señora del partido, el Frente para la Victoria, un 40% de votos o ganar en primera vuelta. Esto ha provocado
una exageración en los demás que parece que no pueden aguantar esto. Y algún periodismo lo ha titulado de odio. Yo prefería ser más magnánimo, decir, bueno, son intereses políticos que no saben, al punto de que hay una señora, la señora Carrió, que dice sin ponerse roja directamente, que están atentando contra su vida directamente. Yo le pediría, por lo menos, bueno, dígame quién o cómo, porque yo la quiero custodiar, no quiero que se muera directamente, pero usted me tiene que ayudar a custodiarla, ¿no es cierto? Esto es lo que a mí me... Hay, en cierto sentido, como que un grupo, incluso dentro de la justicia, ¿no es cierto? Un grupo dice, ¿cómo vamos a hacer si llegan a ganar los otros directamente? Entonces, y ya llevan 12 años gobernando, ¿qué nos van a hacer? Y esto los provoca de tal forma de que quieran ingresar en un verano, que en eso tienen razón los periodistas, fue más o menos exitoso en el sentido económico y en el sentido... quieran ingresar esto que les ha venido como anillo al dedo para armar un escándalo, incluso internacionalmente. Yo acabo de decir en el otro... A mí me consultaron dos amigos que son extranjeros y viven en extranjeros, acerca de si la señora Presidente había matado al fiscal. Confían en mí, me conocen de memoria, he estudiado con ellos, ninguno es jurista, pero éramos estudiantes al mismo tiempo y yo digo, ustedes se han vuelto locos, ¿cómo voy a saber yo? Si yo supiera esto, pero ¿de dónde han sacado ustedes que... Pero el asunto es así. Y esto nos deja muy mal en el extranjero. Es lamentable que esto suceda, esta es la verdad. Esto nos deja muy mal, sin tener absolutamente nada que indique esta situación. Resulta que se afirma. Se afirma. A ver, Moca. Sí, lo que ocurrió con Nisman lo tiene que resolver, averiguar la justicia y determinarlo. Digo, el encadenamiento de los hechos no determina que Nisman murió de una manera o de otra. Lo que sí a mí me parece central es que lo que acaba de recibir un golpe muy duro es el mecanismo central del operativo político. Porque el operativo político consistía en generar una embestida contra el gobierno argentino. ¿Por qué? Bueno, en primer lugar, por esto que de alguna manera lo comentaba Julio, esta porfía política. Pero además porque hay intereses que ya no son solamente argentinos, sino que son de potencias extranjeras que se proponían revestir la cuestión del memorándum de Irán con asociar el memorándum de Irán a un viraje a favor según la definición de Estados Unidos, de los estados terroristas, de Estados Unidos y de Israel. Entonces, al caerse, porque realmente después de leer, yo no leí por supuesto las 80 páginas, pero tuve un resumen en mis manos y ahora estoy viendo otras partes, tiene una contundencia que debe ser muy aprovechada democráticamente para tapar el ruido, para enfrentar el ruido que se está haciendo, porque la idea se resume así. Lo dijo alguien que no voy a mencionar, pero se dijo, el principal sospechoso de la muerte la principal sospechosa de la muerte de Nisman es la Presidenta de la República. ¿Por qué? Porque estaba denunciada por Nisman. Esa es la denuncia. Ese fracaso de la denuncia debería contribuir a desarmar el operativo. Por eso la debilidad de la denuncia habla de la muerte de Nisman. Y digo esto y lo remarco sobre todo porque también están a la vista los embates que está sufriendo la fiscal Fein, claro, para no declarar el suicidio, para que esta causa pase a la justicia federal por interés sobre todo de la ex mujer Sandra Arroyo Salgado. Así es. Vamos con un poco de retraso y pedimos mis disculpas a todos, nuestro homenaje a Néstor Kirchner. Vamos. El homenaje a Néstor en su cumple 65. Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir,
para curar mi corazón, a la mente dejarla fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Voy a crear un canto para poder exigir que no le quiten a los hombres lo que tanto les costó construir, para que el oro robado no aplaste nuestro porvenir. A los que tienen de sobra no les cueste tanto repartir. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe. Mi corazón pega fuerte para gritar a los que nos mienten, así perseguir a la felicidad y así perseguir a la felicidad. Lo que se ha dicho es que Kirchner es un futuro candidato a la presidencia de la Nación, compitiendo con Reutemann, De la Sota y el mismísimo Carlos Saúl Menem para el 2003. Pero yo tengo la responsabilidad de gobernar mi provincia, pero es hora que tengamos la vocación de salir a luchar firmemente por las ideas que tenemos y ojalá pudiéramos. Por ahora algunos van a decir, mira, este está loco, puede ser, pero ojalá pudiéramos. Hay que tener la vocación y la decisión de luchar por lo que se cree. ¿Sabe lo que pasa? Si entendemos que el próximo presidente de los argentinos va a ser un presidente que lo va a recordar la historia, porque tiene que refundar la Argentina. No he pedido ni solicitaré cheques en blanco. Vengo en cambio a proponerles un sueño: reconstruir nuestra propia identidad como pueblo y como nación. Yo tengo un sueño para los argentinos, espero que podamos realizarlos entre todos, porque los argentinos tenemos que volver a tener sueños, a tener esperanzas, porque si no va a ser muy difícil. Vengo a proponerles un sueño, que es la construcción de la verdad y la justicia. Vengo a proponerles un sueño, que es el de volver a tener una Argentina con todos y para todos. El kirchnerismo es un Kirchner que se para en la Cumbre de las Américas en el 2005 y le dice a George Bush no a la ANCA. Nuestro continente en general y nuestro país en particular es prueba trágica del fracaso de la teoría del derrame. Nos hacemos cargo como país de haber adoptado esas políticas, pero reclamamos que aquellos organismos internacionales que al imponerlas contribuyeron, alentaron y favorecieron el crecimiento de esa deuda, también asuman su cuota de responsabilidad. Gracias, Néstor, por habernos devuelto la dignidad. Fue un integracionista, un gran latinoamericanista, dejó un gran vacío. Yo creo que si entendemos que la solidaridad y la patria grande es una realidad y estamos definitivamente a tener identidad como corresponde y estamos dispuestos a decir que no a los que tengamos que decirle que no, el sol va a salir para esta región. Era un Maradona en el fútbol. Era el Maradona en el fútbol y Kirchner en la política. Pero sabemos que de algún lugar del infinito nos sigue acompañando y nosotros seguiremos siguiendo su ejemplo y su inspiración. Ningún fuego es igual a otro fuego. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros fuegos arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Néstor Kirchner fue uno de esos fuegos y será difícil apagarlo. Es un derecho de nacimiento, mira los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y que este grito limpie nuestro viento. Yo un día dije quiero ser presidente, todos se reían de mí, ¿cómo va a llegar de la Patagonia, desde allá? Recorrí el despacho y estaba el despacho, yo y la Argentina. Ahí estaba el tipo que nos propuso un sueño y nos dejó un país despierto. Vamos a hacer un corte y ya venimos.